¿Alguna vez me he sentido atrapado en una carrera que yo no pedí? Como si todo estuviera diseñado para hacerme correr hacia algo que realmente no sé si quiero alcanzar. Yo también me hacía esas preguntas, hasta que entendí que la vida no es una carrera. De hecho, es un viaje, y no cualquier viaje, sino el viaje. Estas son las lecciones que me cambiaron el mindset. Hola, yo soy Valerie y tengo prácticamente un doctorado en ser un ser humano común y corriente como tú. También tengo varios añitos ya en mi trabajo personal utilizando métodos tradicionales y holísticos para construir mi propia cajita de herramientas que me ayuda a navegar la vida. Aquí la vamos a abrir y voy a compartir con ustedes todo lo que he desaprendido y lo que he vuelto a aprender mientras nos acompañamos en esta experiencia humana. También soy psicóloga. Okidoki. Entonces, desde pequeños nos enseñan lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos ser, lo que deberíamos tener, lo que deberíamos sentir. Pero ¿quién decide eso realmente? Yo me di cuenta que estaba corriendo hacia metas que realmente no eran mías y que la presión de la sociedad me tenía corriendo contra un reloj que yo ni siquiera sabía cuál era y no entendían tampoco, pero todo comenzó a cambiar. Así que yo entendí que mis estándares no tienen que ser los estándares de la sociedad, no tienen que ser los estándares que me marca mi familia, la religión, el entorno en el que yo crecí. Mis estándares son míos. Lo digo de nuevo, para la gente de atrás. Mis estándares son míos. Mi herramienta clave para liberarme fue cuestionar las expectativas de todos los demás, las expectativas sociales. Lo que me dijo la sociedad. Yo crecí en un colegio de hermanas, un colegio bastante religioso, así que eso determinó bastante mis estándares. Pero tuve que empezarme, como yo les comenté, que en un momento que estuve bastante perdida, tuve que empezarme a cuestionarme absoluta y completamente todo. Me empecé a preguntar, ¿realmente quiero esto? ¿Esto refleja lo que yo soy o quiero ser? Inclusive si no estoy tan segura de qué ese soy y quiero ser. Cuando empecé a tomar decisiones basadas en lo que realmente yo quería, empecé a dejar de sentir esa presión constante de seguir lo que los otros esperaban de mí. Y créame que yo soy una persona que normalmente me gusta no solamente cumplir con la norma, pero estar por encima, lo cual hace que mi presión o los estándares que yo tengo hacia mí misma son bastante fuertes, bastante duros. Por lo tanto, tuve que darme duro para poder empezar a darme más suave. Según la psicóloga y escritora Brené Brown, al liberarnos de las expectativas sociales y de la necesidad de la aprobación externa, importante, highlight en negritas, subtitulados y con ganchitos, de la presión y la aprobación externa, podemos vivir una vida mucho más auténtica y plena. La autoaceptación es el primer paso para alcanzar la verdadera paz interior. Si nos ponemos demasiado así como... Y realmente es más fácil decirlo que hacerlo. Yo lo sé. El romper y el empezarnos a cuestionar es una de las cosas más complicadas de hacer. Porque depende de los años que nosotros tengamos y esa es parte del ser amables con nosotros mismos y darnos duro por un lado, es decir, ser un poquito más intransigente a lo mejor o tener esto de ser inflexibles en el sentido de, ok, si dije que voy a ser más amable conmigo misma, voy a ser un poco más estricta. Cuando esté viendo que me estoy hablando de una manera que no me gusta como me hablo, o quiero empezar a romper estándares y paradigmas que yo tengo en mi mente, es hacer un trabajo consciente, lo cual, como les comento, no es tan sencillo precisamente por lo mismo, porque puede más la costumbre y los hábitos. Entonces, es una cuestión de hacer nuevos hábitos y construir nuevos puentes. Lo que a mí me sirvió mucho es además de terapia, obviamente, y tener una persona fuera de mi propia realidad, no 100% porque es muy real el hecho de que mi psicólogo es venezolana también, por lo tanto tenemos ciertos valores, principios, creencias similares, sea como sea, es un lente externo al mío, que no está viviendo la situación en la que yo estoy viviendo y que tiene herramientas diferentes a la que yo estoy viviendo, por lo tanto,
El tener un ente externo al cual yo poder llegar a decir y utilizar a lo mejor de journal o de espejo siquiera para poder procesar mi vida o lo que estoy o mis vivencias, los momentos y mis introspecciones es bastante importante. Pero eso es una sola parte de lo que es un solo momento de la vida. Es 1 hora a la semana, 1 hora cada 2 semanas, 1 hora al mes. Por lo tanto, el mayor peso cae y recae sobre nosotros 100%. Por lo tanto, la herramienta que a mí me ayudó más era cuestionarme absolutamente todo. Yo soy una persona que, y muchas personas a lo mejor pudieran sentirse relacionadas, pero no sé, y si no, agarren lo que les sirva. Porque la sociedad es parte de lo que nos ha hecho, cómo nos ha hecho crecer. Nuestra emocionalidad, como lo comentábamos en el video anterior, no es siempre nuestro mejor amigo. Hay ciertas emociones que están permitidas y ciertas emociones que no son tan bien vistas. Por lo tanto, mis mecanismos fueron racionalizar bastante. Y todavía lo son el de racionalización, en donde yo todo lo proceso con la mente, al todo le quiero buscar un porqué, cómo fue, qué es lo que pasa detrás, si es de sentir, qué es lo que este sentimiento me dice, buscándole siempre esa parte de la racionalización más que a lo mejor el sentir libremente. No quiere decir que no siento o que no me permito sentir, sino que si es algo que es incómodo, o que todavía en mi cassette está como que no es tan socialmente o a la intensidad, porque a veces no es solamente la emoción, sino la intensidad de la emoción, que no es la que no está tan socialmente aceptada. Es decir, yo puedo estar emocional y puedo llorar, pero también dependiendo del dónde, puedo a lo mejor desgarrarme llorando, pero si estoy, no sé, en una parte con mucha gente, entonces yo debería estar, o sea, de broma y una lagrimita, por lo menos. Lo mismo con la rabia, lo mismo no sé, con la inconformidad. Para mí, como la herramienta para compensar eso era la racionalización, y no hacia mí, no la mirada hacia mí, sino la mirada hacia el otro, y es, ¿por qué esta persona me estará tratando así? ¿Por qué esta persona me estará diciendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Pero bueno, esta persona me lo está diciendo con esta perspectiva o no, o me está haciendo sentir de esto con esto o no, o sea, con esta intención o no. Y lo que me ayudó bastante fue agarrar y voltear esta mirada de nuevo hacia mí. Empezar a hacerme esas preguntas hacia mí, dirigidas hacia mí, y esto me sirve. Esto es algo que realmente yo quisiera estar haciendo. Crecí con estas creencias, crecí con esto, pero hoy en día esto a mí me representa. Hoy en día esto es algo que me veo yo haciendo todo el resto de mi vida. A veces también me ayudaba el hecho de ponerme a pensar en personas que sé que me quieren con todo el corazón, que quieren lo mejor de mí y que a lo mejor les dolería verme en esa situación o sintiéndome de esa manera o tratándome de esa manera. El cuestionarme absolutamente todo, lo cual es un poquito pesado a veces, porque es como que preguntas atrás pregunta, tras pregunta, tras pregunta, fue lo que a mí me ayudó a poder empezar, primero que nada, a ver cuáles eran esas cosas que ya no resonaban conmigo, esas creencias y esos estándares que ya no resonaban conmigo. Tengo que decir y tengo que admitir, así como les comenté la vez pasada, que yo quedé bastante rota después de mi relación, de mi divorcio. Y creo que ese fue la gran lección de vida, entre tantas cosas que yo aprendí antes, durante y después, fue precisamente los estándares sociales. Yo me casé cuando tenía 25, 26 años. Y yo me divorcié cuando tenía 27, más o menos. Esos números pueden estar como un poco erróneos, pero más o menos esa era la edad.
Y los estándares para una persona, sobre todo la mujer, a los 30 años, estar clara en la carrera, es decir, es más, no solamente en la carrera, tú estar como más o menos ya asentada en tu carrera profesional. Estar casada, la casa, el perro y casi que ya pensando en cuándo te vas a tener hijos. Porque de hecho, cuando tú te casas, antes de casarte, lo primero que siempre lo primero que te preguntan cuando te ven o antes de irse es cuándo se van a casar. Y luego cuando ya se casan, en el mismo matrimonio lo que te empiezan a preguntar es para cuándo los hijos. No como que, luego me estoy casando apenas. Jejeje. Y yo me recuerdo que yo le decía, no quiero tener hijos. Y ya ahí el semblante de la persona cambiaba, o no puedo tener hijos. No es cierto, ninguna de las dos era cierta. Bueno, no sé si pueda o no tener hijos, porque la verdad que no me he hecho nunca una prueba de chequeo de fertilidad para saber si sí o si no. Ojalá y Dios quiera que sí, porque sí me encantaría tener hijos, pero ese no es el tema. El tema es que la sociedad es tipo tic-tac, tic-tac. Y ya a las 30 años, ya con todo esto resuelto, ya tu primer hijo, si no está aquí, en camino, y que sea niño, por favor, el primero. Entonces, cuando yo estoy enfrentando esta decisión y todo este camino bueno, el de separarme y el divorcio, estaba yo en crisis, entre tantas crisis emocionales y mentales y de vida. Era empezar de cero, soltera de nuevo, no hijo, no tengo la carrera suelta, no sé qué voy a hacer con mi vida, porque no empecé a cuestionarme allí en qué estaba yo realmente viviendo para mí, en qué estaba viviendo yo para los otros, cuáles estándares yo estaba cumpliendo, los de mis papás, los del colegio, los de mi ex esposo, o los que yo creía que mi ex esposo quería, la buena hija, la buena sobrina, la buena hermana, la ejemplar de la familia, que si lo era o no, eso era otra cosa, pero eso era como lo que yo estaba persiguiendo y bajo los estándares en los que yo estaba viendo. Entonces, Dios mío, no vas a hacer nada que tú sabes que no vaya a romper con el corazón y con lo que creen de esa visión, de esa Valerie que es y todo esto, ¿no? Así que fue bastante duro para mí. Fue bastante duro para mí el poder enfrentarme al hecho de que muchas de las cosas que me habían llevado hasta donde yo estaba, maravilloso, pero ya no me servían. Y no tenía ni la menor idea de cómo cambiar eso. Y no solamente eso, sino que también me sentía culpable de dejar de ser esa versión de mí. Y tenía este conflicto interno entre, bueno, hay ciertas cosas que realmente me gustan, hay ciertas cosas con las que yo resueno, hay ciertas cosas con las que quisiera estar. Y que más bien me han enseñado, por ejemplo, en esta relación en la que más bien estaba todo mal. O sea, ser yo estaba mal. Era demasiado. Entonces era como, pero realmente es que soy demasiado. Realmente estoy pidiendo demasiado. Realmente es que siento y mi sentir es, o sea, no sé, no debería de sentir estas cosas. Así. Todas esas eran las preguntas que me empezaron a sacar realmente de allí. Y empecé a construir la versión que yo quería ser. Por lo menos lo que yo quería empezar a sentir. Y empezar a sanar todo ese trauma. Porque no tiene otra. Es que estaba tratando de conseguir otra palabra. La verdad que estaba buscando otra palabra. No sé qué trauma a veces todavía desde a lo mejor esta versión fuerte, el de decir, bueno, trauma y pasé por esto, quizás todavía es como, hace ruido. Pero pues sí, simplemente eventos traumáticos, dolorosos, que, que bueno, digamos que de alguna manera me ayudaron a empezar a cuestionarme, a cuestionar también todas esas cosas que me valores, inclusive principios morales, que, que
que dieron la puerta también, que abrieron la puerta a la situación y a que yo estuviera en ese, digamos, en ese círculo vicioso o ese círculo tóxico más que, bueno, vicioso también y tóxico y todo, ¿no? Al cuestionarme esas expectativas sociales que tanto me presionaban, también empecé a darme cuenta de que la vida no es una carrera. Porque Santo Cristo, podemos decir que yo también entonces estaba que quería todo, al salir de allí quería como que solucionar todo, cambiar todo, sanar y ser una nueva versión de mí para antes de cumplir los 30 años, porque Santo Cristo se me iba la vida. O sea, yo tenía un reloj aquí que me estaba respirando atrás del oído que me decía, Valerie, se te acaba el tiempo a los 30 años, vieja, y ya tú no vas a poder vivir. O sea, pareciera que fuera así. Entonces yo me di cuenta que la vida no es una carrera, porque ¿quién dijo que debo cumplir en todos esos estándares que la sociedad me ha impuesto? Y que tengo ese reloj ahí atormentándome en la nuca. Nadie, absoluta y completamente nadie. Solo yo. Bueno, o sea, la sociedad contribuyó con eso, pero realmente la realidad es que la dueña de ese reloj, la dueña de esos estándares, la dueña y la directora creativa y edición y del guión soy yo. Y ustedes del suyo. Como ya les comenté, yo alguna vez también me sentí perdida y agobiada por esa sensación de que todo tenía una cuestión clara. Gracias a mi círculo de apoyo, tengo que admitir que de algo que sí me di cuenta, y por eso es empezar a poder discernir, es rebotar estas ideas hacia afuera con otras personas. Yo considero que mis amigas son, así como mi hermana y mi mamá, mis amigas son mi familia. Y todas estas incertidumbres fuera de mi terapia, y aquí es donde lo maravilloso de a lo mejor de ser, no a lo mejor, lo maravilloso de ser y de reconstruir es que mi mamá se convirtió en una de mis mejores amigas también. Por un tiempo, y yo creo que, y aprendí también de humanizar a los papás, humanizarlos porque ellos también están viviendo la vida por primera vez. Ellos están aprendiendo en la marcha. Nadie les enseñó a ellos a ser padres. Nosotros no venimos con un manual. Nadie en este mundo viene con un manual. Lo tenemos que aprender. Y en cada etapa, cada quien tiene las herramientas que tiene a la mano y esas son las que utiliza. Y cuando va aprendiendo cosas nuevas y cuando va teniendo nuevas herramientas, las va a poder implementar y las va a poder cambiar. Y si en esas cosas que hay que acomodar y cambiar, hay que acomodar y cambiar. Y uno se acostumbra y se adecua. Con eso no quiero decir, porque yo no tengo absolutamente y completamente nada que decir malo ni que reprochar de mis papás. Yo los adoro a los dos, a mi mamá y a mi papá, los adoro con todo mi ser. Los amo con toda mi alma. Y les agradezco porque soy la persona que soy por estar aquí, o sea, que estoy aquí gracias a ellos. Y de que salí de el hueco más huecango y oscuro y profundo gracias a mi mamá y a mi hermana. Y a mi papá desde el cielo porque su presencia siempre está. Y sus enseñanzas y lo que nos dio. Y digamos que los estándares que él inculcó, ahí están. Y los que uno vi, y los que yo vi con mi papá y mi mamá, ahí están. Y esos fueron los que me ayudaron a salir y fueron mis nuevos estándares. Porque de alguna manera yo no sé en qué mundo, en qué momento, cómo. A lo mejor sí sé, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, empecé de cero. Y de hecho, el hecho de que pude internalizar ciertas cosas, y les voy a decir eso, si eres alguien que me conoce, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, toda la vida o poquito tiempo, pero que hemos intercambiado, sobre todo de hecho de que conocimos adolescentes o familiar. Mi papá murió hace este año 10 años. Y, y, luego de eso, Y 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 luego
digamos que todo alrededor de su muerte fue muy rápido. La verdad es que él murió de cáncer y todo fue extremado y completamente rápido. Fue una cuestión de meses. ¿Y por qué traigo eso? Porque desde ese momento yo siempre creo que me he tomado la vida bastante, a pesar de que, bueno, he tenido como que estos estándares míos mentales de ser por encima del promedio y ser bastante estricta. De alguna manera, también siento que soy una persona bastante como que ligera y positiva, ¿no? Entonces, cuando digo de ligera es que, bueno, trato de ver las cosas del lado positivo, de tener ese filtro de que, bueno, está bien, de que todo pasa, me molesto y me molesto y al tiempito, o sea, a los minutos, o sea, a la media hora a lo mejor ya estoy ya como que nada pasó. Pero definitivamente que la experiencia con mi papá eh, me cambió, o sea, me quitó un velo, yo no sé, en el que yo veo la vida ya que es pasajera. Nosotros somos pasajeros. Estamos aquí prestados. Y se va muy rápido. Muy rápido. Se va tan rápido que no vale la pena vivir la vida bajo el filtro de alguien más. Yo, después de que mi papá murió, luego casi al año, 2 años, también mi abuelo, también así, rapidito. O sea, no fue un día para otro, pero casi se sintió así. Y luego, hace unos añitos atrás, yo creo que ya 2 años, mi tía acá también, lo mismo. Se enfermó, cáncer, pum, 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 6 meses después, falleció. Entonces, eso define a mí. Yo iba a hablar en general, pero realmente a mí me cambió la vida. O sea, estos últimos 10 años con respecto a tener, digamos, personas tan queridas, cercanas, tan aquí y el segundo no, porque es una cosa muy loca. Para mí es una cuestión como muy existencial, de verdad. El hecho de decir, en un segundo, sobre todo si tú estuviste, si puedes estar, o sea, si estuviste allí, de alguna manera esas enfermedades yo las veo como, a pesar de todo, las veo como una bendición, te da la oportunidad de procesar mientras tu ser querido todavía está acá. Y como que entiendes, nunca nadie te prepara, pero que estás como un poquito más preparado, por más que es rápido, ¿no? El hecho de que sabes que esa enfermedad es bastante complicada. Yo que estuve allí con cada una de estas personas, con mi papá, con mi abuelo y con mi tía, es muy loco el hecho de que en un segundo tú estás allí, en un segundo tú ves a esa persona respirando y que puedes inclusive interactuar con esa persona. Y minutos después, ¡pop!, ya no hay nada. Nada. O sea, el cuerpo, pero nada más. Y es que es así. La vida pasa demasiado rápido y se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Y es muy triste, y eso es algo que, de nuevo, esto me ha aprendido, aprendí, o sea, que me enseñó, y que yo luego como que empecé en este proceso de preguntarme tanto, y que tenía esta crisis existencial, y que bueno, vamos a ver qué hago yo con mi vida, y empezar precisamente a discernir y a sacar con pincita las cosas, y es que yo no me quiero ir en el momento que sea que me toque con arrepentimientos. Siempre yo creo que van a haber ciertas cositas que nos vamos a arrepentir de, ay, bueno, pude haber hecho más de esto, pude haber hecho más de aquello. Por ejemplo, yo quisiera poder haber he pasado más tiempo con mi papá, por lo menos, haberle dicho mucho más, muchísimo más que lo quería, que lo adoraba, que lo amo. Pero yo no me quiero ir con la espinita de, Dios mío, yo no viví la vida que yo quise vivir. Yo no experimenté lo que yo quise experimentar. Yo no me arriesgué todo lo que yo quise arriesgar. Que yo viví con miedo de lo que el otro pudiera decir y que al final ese otro no le interesa. O sea, no digo que no le importe, que no
somos importantes en la vida del otro, sino de que ese otro va a seguir con su vida y va a vivir su vida como mejor le parezca, con sus propias dificultades y sus propios traumas y con sus propios filtros. Nosotros no somos tan importantes en la vida de los otros como deberíamos ser en la vida nuestra y como somos en nuestra propia vida. Entonces dije, no más, no más. Porque además, digamos que con tanto experiencia tóxica, experiencia dura, yo también dije, esto no me sirve. O sea, yo dejé de ser y dejé de querer y dejé de hacer cosas. Y al fin y al cabo yo no estaba siendo feliz tampoco. No estaba haciendo. Y me convertí en ni siquiera una sombra de lo que yo era. De quién soy. Esa es mi primera reflexión o llamado de atención para que empecemos a hacernos esas preguntas de si realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Porque la segunda parte, que es la complicada, bueno, todas son complicadas, todas son como por capitas. Pero una vez que uno empieza a tener como que un poquito más claro esto y que uno dice, ya se acabó, yo no voy a seguir cumpliendo con los estándares de más nadie, yo no voy a seguir viviendo la vida de más nadie, yo no voy a seguir viviendo así, pero lo mío. En la segunda etapa también es complicada porque es empezar a cambiar las dinámicas que nosotros en las que estábamos. Por ejemplo, con mi hermana no cambió tanto porque somos hermanas y nos llevamos unos 7 años de diferencia, pero ya prácticamente el gap de años, o sea, de cómo se siente esos 7 años, ahí ya no sé, yo siento que ya somos como bastante contemporáneas con edad. Por lo tanto, como que digamos que ese rol no cambia tanto, o no se ve tanto que cambia. Como por ejemplo, les voy a dar el ejemplo con mi mamá, para que sea como algo un poquito más fácil de visualizar y de aterrizar. Que la función de nuestro papá mientras nosotros estamos creciendo es el cuidarnos, protegernos, el guiarnos. Ese es como que su principal trabajo o propósito. El que nosotros nos mantengamos vivos porque nosotros todavía no sabemos, no somos 100% autosuficientes como para podernos mantener existencial y vivo aquí. Y ellos hacen lo mejor que pueden con las herramientas que ellos tienen y además como nosotros somos, porque hay hijos que son un poquito más aventureros que otros y le hacen el trabajo un poco mucho más difícil que otros. Yo, puede mi mamá decir que yo fui bastante tranquila, por lo tanto yo no me veía a mí montar una mata y poniendo mi vida en riesgo. Pero de todas maneras las decisiones de la vida, hacia dónde vas a agarrar, a lo mejor si me gusta o no esa pareja para ti, o esa persona para ti como de tu amigo, que esté amiga para que esté alrededor de ti, o sea, cercano, ojo, cuidado con esta persona, o estas fiestas sí, estas fiestas no. Es todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el hecho de cómo es la comunicación con mi mamá, o cómo era, ¿verdad? Creciendo, la comunicación de madre e hija con mi mamá, o sea, las cosas que yo le contaba a mis amigas, o sea, ni un cuarto, ni así chiquitico era lo que yo le contaba a mi mamá. A mi mamá le contaba, mi mamá y mi papá han sido personas que yo les había podido contar todo. Pasa que yo no sentía que ahí habían ciertas cosas, por ejemplo, la parte como ya como sexual y que yo quería como que quizás a lo mejor explorar y que me llamaban y que la curiosidad de que bueno, ¿qué es esto? Y preguntar y tener conversaciones de eso como uno regularmente contiene con sus amigas, eso no es algo que yo iba a tener con mis papás, jamás, nunca, nunca en la vida. O sea, no. O sea, yo aprendí de la sexualidad por lo menos por el hecho de en el colegio cuando te dan como que ciertas cositas, que eso no es nada parecido con lo que te dan aquí en Estados Unidos, porque además yo estudié en un colegio de hermanas, les repito. Entonces, bueno, biología y lo que ahí más o menos te podían decir. Pero de todas maneras, yo tenía amigas y tenía amigos porque yo iba a clases de inglés y iba a clases a tareas dirigidas y luego y así, tenía los amigas y amigos de mis amigas y así con los que uno conversaba o los que yo conversaba, ¿no? Y con eso eran los espacios con los que uno como que yo podía explorar un poquito más y preguntar y todo ese cuento. Pero era lo mismo. Entonces no eran conversaciones que yo iba a tener con mi mamá, de cuestiones con mi novio,
en ese momento, bueno, mi único novio con el que tuve toda mi vida y que fue mi esposo y ahora es mi ex esposo, mi expareja. O sea, esos fueron 12 años de relación. Y que lo que yo experimentaba con él, yo iba y le comentaba y hablaba y todo esto era o con él o con mis amigas. Yo jamás y nunca iba a venir con mi mamá y mi papá a hablar de intimidades. Podemos hablar que, bueno, sí, tengo esta pelea y no sé qué. Cosas a lo mejor más superficiales, pues sí, obviamente. Como que ahí estamos peleando y que no sé qué, porque es celoso y que... Pero ya como les digo, a nivel más profundo, esa era con mis amigas. Y yo recuerdo una vez que me dio por querer traer un poco más de mis intimidades con mi mamá. Y empecé a hablarle a mi mamá y a mi papá. Mi papá no tuvo nunca problema con eso. Por eso es que a mí a veces como que siento que mi papá fue quien me daba los dos, pero era un poco más hacia, bueno, explora, o esa era a lo mejor más su perspectiva. Yo no sé a puerta cerrada con mi mamá cuáles eran las cosas, ¿no? Y cuáles eran sus acuerdos, ¿no? Pero a mi perspectiva, mi papá era más tipo, ve, explora el mundo, aquí estoy, tu lugar seguro, explora, yo espero que tú no te, yo te di ya todas las herramientas para que tú, o creo yo que aquí estoy yo para darte todas las herramientas que tú vayas a necesitar, aquí estoy si me necesitas, pero ve y explora y regresa. Mi mamá es más de la protección, de que todo estuviera, o sea, si no era necesario que tú te pusieras como que en ese riesgo, ¿para qué te ibas a poner en ese riesgo? ¿Para qué vas a ir a hacer eso? Ese era un poquito digamos, del balance que yo tenía con mis papás. Sin embargo, bueno, que mi papá, a lo mejor ellos, bueno, vamos a ver cómo hacemos para darle esa flexibilidad y que sí que vaya a explorar, pero que esté el ambiente como seguro y vamos a hacer las preguntas. Y entonces era mi mamá quien se agarraba y me hacía casi que un interrogatorio. ¿Y a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Cuáles vas a las personas? ¿Dónde es? No sé qué más. Yo te dejo en la puerta cuando vamos a hablar con no sé quiéncito. Era como la parte logística de todo de saber que yo iba a donde yo iba a explorar, estaba seguro inclusive. Y me dejaban en la puerta y todo esto. Entonces, con esa, digamos que cuando a medida que yo fui creciendo, digamos que con esa, de verdad que ellos, lo mejor del mundo, los amo con todo mi ser. De verdad que ellos, yo pude ser, yo fui a discotecas cuando no tenía la edad para ir a discotecas y eran ellos quienes me dejaban en la puerta de la discoteca con mi cedulita falsa y sabían de su existencia y jajajiji. Pero de todas maneras como que eso a mí me dio la puerta de que yo quería empezar a como que a tratar en esta adolescencia, en esta adultez joven, ¿no? A tratar a mi mamá como mi amiga. Y yo recuerdo, no se me va a olvidar, capaz y ella está viendo esto y dice, yo ni me acuerdo de esto. Yo creo que una vez yo se lo comenté conversando, que yo no sé, no sé qué, no sé por qué te habrá dicho eso y la verdad que no lo recuerda. Y ella me dijo una vez en una discusión, porque ya estábamos hablando y yo la estaba tratando como la trataba a mis amigas, que no es mal, no era mal, sino simplemente como mucho más cercano, ¿no? Y contándole cosas. Y yo no sé si es que a ella no le gustó, qué fue lo que yo le dije, o sea, lo que le estaba contando. Yo no sé qué fue, la verdad yo no sé qué desencadenó, pero yo sé que ella me dijo, Valeria, yo soy tu mamá, yo no soy tu amiga. Y eso a mí me quedó aquí, grabado en la mente y desde ese momento también yo empecé a poner más distancia. Entonces, si me empezaban a pasar estas cosas, yo queriendo experimentar y tener estas cosas, y le contaba a mis amigas y jamás y nunca yo iba a tener esas conversaciones con mi mamá. Cuando yo empecé a tener toda esta crisis en mi vida, ellos estaban, mi mamá y mi hermana, ya mi papá ya no estaba, mi mamá y mi hermana fueron esa roca para mí. Y yo no sé, a lo mejor una combinación de tantas cosas, el hecho de que emigramos y nosotros estuvimos también bastante tiempo separadas por un tiempito, pues mi mamá en Venezuela y yo acá, y ya iba y venía, pero mayor parte del tiempo en año estábamos separadas. Eso puede ser una cosa, la otra es con la que ella desea, sea como sea, yo también soy una adulta y las necesidades cambian también. Y bueno, el hecho también de verme también tan rota como ella estaba, ¿no? El cambiar esa dinámica fue bastante interesante, les tengo que comentar. Y fue maravilloso. O sea, de verdad que cuando ahorita mi mamá y yo somos amigas y es cómico de ver porque siento que ahora está empezando a pasar con mi hermana. Y esa es otra cosa, que los primeros hijos somos el conejito de India.
Eso también fue muy liberador para mí, el poder humanizar a mi mamá y el poder además entender que yo soy la primera. Entonces, lastimosamente para mí, si no me gusta, en su vida de experiencias, soy la primera que tiene 30, soy la primera que se casó, soy la primera que se divorció. O sea, sí, ojalá y mi hermana no pase por eso, pero digamos que ya mi mamá tiene esas experiencias. Entonces, cuando le toca con mi hermana, ya es un paseo. O sea, es interesante ver porque mi mamá y yo tuvimos bastantes discusiones, bastante peleas, mientras ese cambio surgió, porque precisamente uno se acostumbra, la gente se acostumbra a esa versión de ti. Y es tal cual como, digamos, un baile, si ponemos un ejemplo. Tú estás bailando y de repente te cambia la música y el compás y entonces ahí tú como que más o menos te pierdes porque te cambiaron el compás y bueno, y entonces tú tienes que poderle conseguir de nuevo cuál es el movimiento allí. Es tal cual. Cuando uno empieza a cambiar la perspectiva, uno a veces, o sea, empieza a mata, si lo quieres poner figurativo, o sea, como que uno que está matando esa versión de ti que el otro está conociendo para poderla reconstruir. Y bueno, en ese camino habrá personas que ya no se querrán quedar porque esa versión de ti ya no les funciona, ya no quieren o no conectan. Igual te va a pasar a ti cuando tú haces ese clip, esa versión de ti a lo mejor ya no hace clic, ya no conecta con esas personas y está bien. Esas personas estuvieron para ti o contigo o tal vez no, o funcionaba con esa otra versión de ti, con la nueva tienes que cambiar. O sea, tienes que a lo mejor moverte ya. Y eso no es culpa de nadie, ni es bien, ni está bien, ni está mal. Con la familia es difícil que tú puedas hacer eso, a diferencia que con los amigos o otras personas. Porque bueno, es la familia. A menos tú no vas a cortar, a mi ideal no era cortar lazos con absolutamente nadie, ¿no? No con mi mamá y con mi hermana. Entonces eso abría espacio a que era como una situación bastante extraña, bastante incómoda, bastante interesante, porque, bueno, mi mamá estaba acostumbrada a y estar en el espacio de mamá, que nunca se le va a quitar, yo nunca voy a dejar de ser su hija, pero la necesidad de nuevo, voy a la necesidad de nuevo de la protección de la hija, hasta ahora somos dos adultos, que mi necesidad es más. Yo quiero venir y contarte lo que me pasa en la vida y que lo conversemos tal cual como hacía con mis amigas y como hago con mis amigas. Que lo conversemos, me das tu perspectiva, dame tu sabiduría y lo compartimos y yo voy a analizar es que es lo que me sirve de allí, pero al fin y al cabo yo soy la que tomo la decisión de mi vida. Y mis amigas están allí y las personas que yo tengo están para acompañarme en eso y las personas que yo quiero que estén a mi alrededor son precisamente que me acompañen. Entonces, ese cambio de mi mamá, por lo menos, en el que tener de estar esa figura de protección a esa figura de acompañar. Y ahora la versión, o sea, ahora la mamá que yo tengo, que es mi amiga, también la adoro con todo mi ser. Y es divertidísimo. Porque las conversaciones, como les digo, por ejemplo, las sexuales y las cosas que yo le digo a ella, como se las diría a mis amigas, que eso jamás ni nunca. Yo creo que la Valeria adolescente estaría maravillada y no me creería de las conversaciones que yo tengo con mi mamá. Y para mí, y se me aguan los ojos ahorita, porque ese nivel de acompañamiento, y no es fácil, yo creo que se me aguan los ojos y el querer, y me pongo emocional, porque bueno, también tuve que pasar por bastantes cosas para poder llegar allí, y ella también tuvo que pasar por bastantes cosas para poder que las dos lleguemos allí. Y creo yo que esa ha sido otra de las herramientas de que mis versiones de diferentes edades, darles el espacio y el paso, el paso y el espacio de estar acá. Entonces, por ejemplo, siento yo que cuando me pongo así de emocional, es esa Valeria de a lo mejor 15, 14, 17, inclusive 20 años, que quería eso de a lo mejor y que lo necesitaba y quizás también inclusive la Valerie que estuvo durante el periodo de casada, esos 2 años, quizás el yo poderme sentar con mi mamá y abrir y decir, estoy pasando por esto y yo, Dios mío, Silvia, y que ella me agarrara y me cacheteara y me dijera, muchachita, coño, ya no te crié para esto no fue lo que tuviste con tu padre y conmigo. El que yo a lo mejor, yo digo, por lo mismo que yo, bueno, a lo mejor si esto hubiera pasado un poquito más anterior, me hubiera dado el espacio para que esto pasara y todo este cuento, ¿no? Las cosas pasan también a veces cuando tienen que pasar, así que no nos hagamos un harakiri. Pero el hecho de que ahora yo lo tengo y que
nos ha llevado todo lo que nos ha tenido que llevar. A esas otras versiones de mí, nos ha dado una alegría maravillosa. Y las lágrimas no solamente son de tristeza, voy empezando a dejar por allí para que lo hablemos luego en emociones y otras cosas, ¿no? Las lágrimas no solamente son de tristeza, las lágrimas son por muchas emociones también, otras emociones. Y me llena de tanta amor el que nosotros podamos estar allí. Ese, digamos que es uno de los ejemplos que le doy de cómo nosotros podemos cambiar. Y es que de cómo nosotros necesitamos de cambiar nuestros estándares y empezarlos a ver y hacer un mix and match. No necesariamente tenemos que borrarlos, botarlos, quemarlos y extinguirlos. Le podemos hacer un revamp y adaptarlos a nuestra realidad y lo que nosotros queremos y dejarlo y dejarlas que sí, quitarlas que no y más o menos adaptarlas como nos funcione. Y las cosas a nuestro alrededor se van a ir también ajustando a eso. Y entender que también las personas alrededor, las que nosotros queremos que estén, también tienen que pasar por ese mismo proceso. Entonces, ser simplemente un poco más amables con todos los involucrados. Cambiar la perspectiva de la vida nos ayuda a liberarnos bastante y empezar a vivir bastantísimos más plenos. No es sencillo, pero definitivamente vale 1000% la pena. Como siempre, espero que esto les haya servido, que se convierta más en una herramienta más en su cajita de herramientas y que sea una de esas herramientas que les ayude a navegar nuestra única y especial experiencia humana. Los quiero hasta el infinito. Muchísimas gracias. Bye bye.